Vamos a estudiar en el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 20. Vamos a empezar en el verso 1. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, pedimos a ti, Padre Jehová, que nos ilumines, nos bendigas, nos hagas entender lo que quieras en esta noche, a los que estamos aquí, los que escuchan el audio. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Jesús está a la puerta. Todo el tiempo nuestro corazón debe estar preparado para dar cuentas delante del Señor, sea que nosotros vivamos la venida del Señor y no gustemos muerte, o sea que gustemos muerte. No sabemos el día y la hora en que tendremos que estar ante el trono de Dios y dar cuentas, así que debemos estar preparados. Cuando vemos el terminal del Santo Evangelio según San Juan, la Biblia nos da 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo y Juan son discípulos del Señor Jesucristo, de los 12, Marcos y Lucas no. El Evangelio de Juan es muy diferente al Evangelio de Mateo. El del Evangelio de Mateo es hecho de judío para judíos, un precioso evangelio como toda la palabra, porque la palabra no es algo, es alguien, es Dios. Pero el Evangelio de Juan es el Evangelio que se ha llamado como el Evangelio del amor. El apóstol Juan, más que narrarnos hechos, milagros, situaciones de vida, aunque cuenta algunas, la versión del Evangelio según San Juan es más directa al corazón y a la obra de amor del Señor Jesucristo en la cruz, del Padre, al dar a su Hijo para que muriera por el pecado de todos nosotros, y la obra hecha en el Señor Jesús en esta tierra de amor, de palabra de vida y de poder, porque la palabra dicha por el apóstol Juan, inspirada por el Espíritu Santo, como toda la Biblia, está llena de salvación y eternidad, pero el Evangelio de Juan está en especial lleno de amor, amor traducido en vida, en salvación, en dar la vida por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ir a ese cielo. Y hablando de eso, lo primero que cada uno debemos pensar en esta noche, si estamos preparados para dar cuentas delante del Señor. Si no lo estamos, allá donde nos encontremos, cerrando los ojos, diciéndole a Jesús que sea el Señor de nuestra vida, pero no con los labios, sino con el corazón. Cuando alguien es el Señor de la vida de uno, uno ya no hace lo que uno quiere, sino lo que el Señor de la vida de uno quiere. Y para saber qué hay que hacer, hay que leer la Biblia, hablar con Dios, y Él nos irá llevando de su mano a la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El Señor ya hizo la obra expiatoria en la cruz, así que al recibirlo yo, lavarme con la sangre de Jesús, queda limpio mi pecado, y pedir que Dios me selle con el Espíritu Santo y escriba mi nombre en el libro de la vida, para que, como dijo al comienzo de la predicación, sea que yo muera o Cristo regrese y yo pueda ir a esa patria celestial. Esta palabra es muy linda. El Señor Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados, pero ha anunciado antes de morir que Él iba a resucitar. La palabra dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, la Biblia habla de que la semana comienza en domingo, es el primer día de la semana, y el último día de la semana era el sábado. Por eso aún en los mandamientos, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Las Biblias han sido como parafraseadas, entonces se le cambia la palabra sábado y se le pone reposo, pero como nadie puede quitar ni un punto ni una letra de la palabra, entonces la misma Biblia, en un asterisco, en una forma de explicación, sea letras o algo al comienzo, al final, o abajo o a los lados de la misma Biblia, aclara aquí significa sábado. Dice: el primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena fue una mujer que Dios, como a todos nosotros, perdonó, la sacó del pecado mismo del adulterio. Hizo en ella la obra de perdón
y hizo la obra de transformación, porque el Señor al perdonarla le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Lo que hacemos cuando declaramos con nuestra boca, como dice el libro de Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso aconteció con María, Dios la perdonó y le dijo, no vuelvas a pecar. Ella es una mujer preciosa que le sirve al Señor. No es arrepentimiento verdadero el que no cambia, pero María hace un cambio total. Es una mujer que siempre está de rodillas ante el Señor, amando su palabra, deseando conocerlo más y deseando hacer su voluntad. Su maestro está muerto, así que ella madruga al día que ya ha pasado, el día de reposo que guardan los judíos, y es aún oscuro al sepulcro y descubre que la piedra del sepulcro ha sido quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos, a los que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo primero que vemos es que el Señor resucitó, esa es la base de la fe. Uno puede decirle a las personas mil cosas, pero hay dos palabras que se parecen. Una palabra dice convencer y la otra dice convertir. O sea, uno puede estar convencido, puede estar convertido. Cuando uno está convencido, no pasa de ser un tibio, y tal vez ese nuevo nacimiento y esa acción de saber que se es salvo no está en la vida, solo estamos convencidos. Pero cuando estamos convertidos, el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos ha cambiado completamente y podemos decir con claridad, más que no lo fechen o la historia que divide el antes de Cristo, el después de Cristo, o las pruebas indubitables que hay en todo de que el Señor Jesús resucitó, o venir a la palabra y leer que ha resucitado. No necesitamos de eso cuando estamos convertidos, porque Jesús está en nuestra vida, está en la forma del Espíritu Santo. Siempre ponemos un ejemplo que es muy claro, y es contarle a alguien de que estamos enamorados. Cuando no estás enamorado de alguien, no puedes creer que puedas sentir cosas por una persona al verla o hablar con ella de otras formas que no sea solo el lenguaje, y sino los ojos o lo que sea. Pero cuando te enamoras, ves que es más allá de lo físico, es el corazón. Y es igual la conversión, pero a un nivel mucho, mucho, muy grande. Así que cuando estás convertido, sabes que Jesús resucitó y vive, y que ahora está en la forma del Espíritu Santo en tu corazón. Ellos no sabían con claridad las palabras que Jesús les había dicho de que él iba a morir, iba a resucitar. Él se los dijo de muchas formas mientras estaba con ellos, y ellos, siendo en su mayoría judíos, porque todos los discípulos, los 12, eran judíos, y María Magdalena y ellos eran muy ortodoxos a la palabra de Dios, así que sabían por las profecías que el Mesías iba a venir y que también iba a resucitar. Sin embargo, lo que vemos allí es falta de fe. La fe es la base del cristianismo. La Biblia dice en Hebreos 12 que sin fe, en Hebreos 11, perdón, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando pensamos en fe, el concepto se nos queda como en el aire y tenemos que volverlo real, práctico en nuestra vida. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. La Biblia nos aclara ya en Romanos que la fe viene por el oír, y lo que oímos es la palabra de Dios. O sea, cuando lees la Biblia ganas fe, pero pudiera ser que tú no supieras leer o que la Biblia no hubiera llegado a tu vida. Tienes que leer en la vida de cristianos verdaderos, y ese es el testimonio de las personas, te dará fe. Personas a las que sabes, y por el testimonio y por la vida misma que le conoces, que la vida es completamente diferente a la de alguien que no tiene a Dios. La vida de las personas nos da fe, el testimonio de las personas, la lectura de la Biblia y la oración harán que la fe aumente en tu corazón.
Es increíble la bendición tan grande que nosotros tenemos. La Biblia dice que muchos quisieron tenerla, pero no la tuvieron y nosotros sí la tenemos. Y es la bendición de la Biblia en nuestro idioma. O sea, nosotros podemos leer la Biblia en el idioma que cada uno tenemos. Incluso la Biblia ha sido traducida aquí en Colombia hasta el guayú. Las sociedades bíblicas han traducido la Biblia al idioma de los indígenas de la Guajira, el guayú, y todos tenemos la Biblia en nuestro idioma, es un regalo grande. Lee lee la Biblia todo lo que puedas. La Biblia, al leerla, tal vez habrá cosas que no entiendas, pero ella hará la obra en ti, hará una obra tan preciosa que te dejará limpio el corazón, el alma. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante, más cortante que una espada de dos filos. O sea, penetra tu corazón, te lleva a que el corazón se contrite, que haya contrición allí, que te reargulla el arrepentimiento y te saca el pecado, te cambia, te transforma. Entonces hay que leer la Biblia para tener fe. Justamente, aunque ellos eran tan ortodoxos a la Biblia y tan pegados a la Torah, no tenían tanta fe, habían oído la palabra del Señor Jesús que él iba a resucitar y vienen al sepulcro y no se dan cuenta que el Señor Jesús ha resucitado. Pedro y el otro discípulo es el Evangelio según San Juan y Juan se refiere a él como el otro discípulo, pero ambos corrieron y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan es el más joven, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto. Ellos piensan que se han robado el cuerpo de Jesús. Ellos no han entendido que el Señor Jesús ha resucitado. Paramos acá y te preguntamos a ti, Dios nos pregunta a cada uno, ¿tú sí sabes que yo resucité? ¿Tú sabes que yo resucité porque alguien te lo dijo? ¿O sabes que yo resucité porque ahora vivo en ti? El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Nosotros testificamos de que Jesús está resucitado porque hablamos con Él, porque camina en nuestro ser en la forma del Espíritu Santo, porque antes de ser cristianos conocíamos su historia y lo conocíamos de oídas, pero ahora que lo tenemos en el corazón podemos decir claramente, como cuando alguien en una predicación dice, ¿quién vive? Y nosotros respondemos sin dudar, Cristo. Esa razón para decir que vive Cristo es porque vive en mí. Dice la palabra, entonces, aún no habían entendido la escritura, ellos no habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos no han entendido nada. Es muy triste terminar la vida y no entender que Jesús resucitó. Porque si no has entendido que Jesús resucitó, no eres salvo. El versículo se resume en, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, lo resucitó, serás salvo. Si no tienes la claridad de que Jesús resucitó, estás en problemas, porque Jesús está a la puerta o quizás venga por ti en esta noche y entonces no irás al cielo. Lee la Biblia, pídele a Dios que te dé la fe y que entre en tu corazón para que tú puedas testificar que Él está resucitado porque está en tu vida. Dice la palabra, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor. Cuando había hecho esto se volvió y vio a Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, hasta que escucha su voz, sabe que Jesús está resucitado. Quizás sea el momento de que tú también escuches la voz de Jesús en tu vida. Para escuchar a Jesús hay que apagar otros sonidos, hay que apagar el mundo, hay que apagar nuestros propios argumentos y altiveces. Hay que buscar un lugar seguro donde estás tú y Él, un lugar que llamamos un lugar secreto,
Arrodíllate allí, abre la Biblia y dile al Señor que te llame por tu nombre, porque Él lo hará, porque Él quiere más que tú tener una relación contigo. La Biblia es un libro donde el protagonista está crucificado por nuestros pecados y lo único que busca es nuestro amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren tener una relación real con nosotros. Y esa relación es personal. No es rezar, no es repetir lo que otro ha dicho, sino contarle al Señor lo que te pasa, aunque Él ya lo sabe, y escucharlo a través de la lectura de la Biblia y de hacer silencio, porque el Señor te ha dado una boca, pero dos oídos para que tú hagas silencio y oigas el doble de lo que hablas. O sea, habla menos y escucha más. Dice la palabra, pero y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Entonces Jesús le dijo, ¿a quién buscas? Jesús le dijo, María. Ella respondió, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús y el Padre son uno solo, pero cada uno es cada uno. El Padre es el Padre, Jesús es el Hijo. Tú vas al Padre a través de Jesucristo. Y nosotros, como dice la palabra en Juan 17, tú en mí y yo en ellos, para que todos seamos uno. El que busca a Dios lo adora en espíritu y verdad, y seremos uno un día final con el Señor allá en el cielo. Dice la palabra, fue entonces María Magdalena para decir a los discípulos que Jesús había resucitado. Pero Jesús se aparece a ellos están reunidos en un lugar y es de noche y Él entra con las puertas cerradas. El Señor ya tiene un cuerpo glorificado, aunque es su mismo cuerpo y aún se ven las llagas en sus manos traspasadas en sus pies y su costado, pero Él ya tiene un cuerpo glorificado. Lo que nos hace saber, la Biblia en Corintios nos habla, ¿cómo resucitarán los muertos? Pues entierras un cuerpo, pero resucita un alma que será revestida de un cuerpo espiritual allá en el cielo. También traspasaremos las paredes, haremos muchas cosas preciosas y ese cuerpo no enfermará ni morirá. Dios nos ha prometido que no moriremos, que en el cielo no habrá llanto ni dolor. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y la muerte terminará. Jesús venció la muerte. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si quieres ir al Padre y asegurar la vida eterna, será a través de Jesucristo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego que has recibido a Jesús como Señor y Salvador, aunque estés muerto, vivirás en un lugar donde no hay llanto ni dolor. No intentamos decirte el día y la hora del regreso de Jesús a la tierra y de partir con Él a esa patria celestial, porque no lo sabemos, el día y la hora solo lo sabe el Padre. Pero la Biblia sí nos habla de interpretar las señales y no ser hipócritas. Y estamos viendo las señales del regreso de Jesús. No te pierdas lo único para lo que estás en esta vida y es ir a vivir con Jesús eternamente. Espéralo y si la fe te falta, lee la palabra, habla con el Señor. El tiempo que gastes con el Señor nunca será tiempo perdido. A veces tenemos que hacer una labor, trabajar, cuidar nuestros hogares, cocinar, no sé, hacer cantidad de cosas que cada uno que escucha el audio está en este lugar hace. Todo ese tiempo a la verdad no lleva a ningún lado. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada sacaremos. Pero el tiempo pasado con el Señor es hacer tesoros en el cielo donde la polilla no corroe ni los ladrones minan. Si le quitas un poco de horas al sueño para buscar a Dios, ese tiempo no es perdido. Levántate más temprano de la hora que cada día te levantas para ir a tu labor. Saca una hora, media hora, arrodíllate, lee la Biblia, busca de Dios. Al acostarte no pienses que si te quedas un ratico buscando de Dios estás desaprovechando el tiempo. Ese es el tiempo mejor aprovechado.
No hay nada mejor que buscar al Señor y en un tiempo tan peligroso, porque es el tiempo en que se está decidiendo nuestra salvación. Solo un minuto más y el que ha de venir vendrá. Aprovecharlo será leer la Biblia, doblar rodillas, hacer ayuno, buscar a Dios mientras pueda hacer allá. Dice la palabra, y entonces estaba todo cerrado, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, y vamos al verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor resucitó en su mismo cuerpo, sus manos tienen las llagas, sus manos traspasadas. Esas manos traspasadas, esas manos con un huequito allí en el centro, son las que guían mi vida y las que pueden guiar la vida tuya. Si unas manos traspasadas te están diciendo que hagas cualquier cosa, no lo dudes, porque aquel que murió en la cruz no murió por todos, obviamente murió por todos, pero especialmente murió por ti. Si solamente hubiera tenido que venir a este mundo a morir por ti, lo habría hecho. No tiene que morir por mí, alguno dirá. Claro que sí tenía que morir por ti. Él murió por el pecado de todos nosotros. Y el que diga que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Un día estás en la escuela, en ese tiempo antiguo, donde los profesores te daban reglazos en las manos. Así que hay una niña allí muy delicada, ha hecho algo que no le agrada al profesor o que ha faltado a la orden que el profesor ha dado y tiene que recibir 3 reglazos. Se levanta otro niño y dice, yo los recibo por ella. El Señor no recibió 3 reglazos por ti. Él pagó todo tu pecado. Desde las cosas más terribles como el asesinato, el adulterio, hasta las más insignificantes que nos parecen a nosotros, pero no a Dios, como la envidia, la mentira y demás. El Señor tomó tu lugar y el mío. No hay nadie que nos ame como Él, así que esas manos traspasadas o con un hueco en la mitad, si te están guiando la vida, no lo dudes, nadie te ama como te ama el Señor. Así que dice la palabra, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio, recibid el Espíritu Santo. Espíritu Santo viene sobre los discípulos acá en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles de una forma más grandiosa, como lenguas de fuego, pero allí reciben la presencia del Espíritu. El Señor está lleno de poder y les da unción para que crean. La fe comienza así, es un regalo de Dios. Nada hicimos para ser salvos y nada haremos para ser salvos. Solo dejaremos nuestra voluntad que Dios nos ha dado, ese libre albedrío, y se la devolveremos a Dios. Le diremos que sea el Señor de nuestra vida y nos guíe, y Él soplará sobre nosotros el Espíritu Santo, que como Él mismo dijo, no los voy a dejar solos, voy a dejar uno igualito a mí, el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, era incrédulo. Así dice que si él no ve al Señor y ve las manos, la señal de los clavos y mete el dedo, pues no creerá. Pasan 8 días, están otra vez reunidos y vuelve a aparecer Jesús y les vuelve a decir, paz a vosotros. Le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Pero dice una palabra que nos está diciendo en esta noche a nosotros también. No seas incrédulo, sino creyente. La incredulidad es una decisión, hermano, en Cristo. Tú puedes decidir no creer y estarás perdiendo. Si estuviéramos en una discusión y tú dijeras que no hay cielo ni hay infierno, yo solo te preguntaría, bueno, si al final sí hay cielo e infierno y tú no creíste, pues tú perdiste. Pero si llegara a suceder que no hay y yo creí, no perdí nada. Pero tú sí perderás y hay que ser crédulo. ¿Cómo llego a ser crédulo? ¿Aceptando algo y dejando el cerebro al lado? No. Llego a ser crédulo leyendo la palabra. La palabra te dará fe,
Te llenará el Espíritu Santo tu corazón al leer la palabra y verás con otros ojos que no conoces aún, que son los del alma y del Espíritu, que lo que es del Espíritu es mucho más grande que lo que es de la carne. Y en ello te pongo un ejemplo de las cosas de la vida que te duelen, como te duele la cabeza o te duele el estómago, te duele una muela. Todo eso puedes curarlo con aspirina, con acetaminofén, con apostan, cualquiera de esas cosas. Pero ¿cómo curas una herida de amor, de traición, de celo? Es un sentimiento tan grande que no lo curas con aspirina, porque las cosas del espíritu son más grandes que las cosas de la carne. Cuando hables de fe, entonces la incredulidad se habrá ido y verás que la fe no está puesta en la nada, sino está puesta en la certeza de la presencia de Jesús en tu vida, en la forma del Espíritu Santo. Dice la palabra, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Maravillosa palabra, pero dura. El Señor Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados, doblemente bendecidos, los que no vieron ni creyeron. No es que el Señor esté diciendo que dejes el cerebro en la entrada. Lo que el Señor está diciendo es que aquel que cree en Él es porque le ha buscado, le ha deseado y le ha amado. Porque tal vez si sale al trabajo a las 5 de la mañana, se para a las 4 para estar preparado a las 5, por amor al Señor está de pie a las 3 y más que de pie está de rodillas buscando al Señor. Eso te dará fe y entonces entenderás quiénes son los que sin ver creyeron, porque no tienen una relación con el Señor de vista, sino una relación de amor en la que buscan al Señor en todo lo que pueden, mañana, tarde y noche. Dice la palabra al terminar el capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque pues no cabrían los libros en la tierra, dice al final el apóstol Juan, pero estas se han escrito para que creáis. O sea, la Biblia se ha escrito para que tengas fe y que esa fe no esté basada en un lavado cerebral o en dejar el cerebro en la puerta, sino en una relación real con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida eterna. Un abrazo, hermano. Jesús está a la puerta. Esperamos que cuando el Señor toque la trompeta, nosotros partamos con Él.